Qué bendición es estar en la casa del Señor. Qué bendición es tener la oportunidad de ser edificados. Abra su Biblia por allá del capítulo 3 del libro de Éxodo. Vamos a continuar con el tema que estamos estudiando a través de la palabra de Dios, templo versus iglesia. He tomado la decisión de ir recorriendo la palabra con ustedes en una cronología bíblica para entender lo que es el templo y lo que es la iglesia. Hay mucha enseñanza sobre esto y el por qué, para qué y cómo Dios fue revelando las cosas. Hace tiempo escuchaba yo a un niño creyente, un buen niño que ya ahora es un adulto, ya tiene sus hijos, pero recuerdo cuando estaba joven, yo fui su maestro en la escuela dominical, en el grupo de exploradores, y era un niño excelente, era un niño maravilloso, la Biblia se la aprendía, absorbía todo. Pero un día lo escuché y dice: pastor, dice, ya estoy harto, dice, puro templo, templo, templo y templo, todo es templo. Y dice que yo quiero ir al parque, yo quiero ir a jugar, y pues mi mamá, es que es el templo. Y el templo, dice, ya estoy harto, dice, puro templo, dice. Entonces, nosotros tenemos que comprender, esa es la mentalidad de un niño, ¿verdad? Pero ¿cómo es en realidad el propósito y la revelación de Dios? Cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos cómo Dios fue revelando poco a poco su propósito y su verdad. ¿Por qué un lugar? Eso quiero hablar hoy. ¿Por qué un lugar? ¿Por qué un santuario? ¿Por qué un templo? ¿Por qué los hombres buscan y construyen y edifican? ¿Cuál es la razón? ¿De dónde viene ese espíritu que hay dentro de ellos? Cuando vamos al capítulo 3 del libro de Éxodo, vemos la historia del llamamiento de un gran hombre. Aquel hombre que se había refugiado en el desierto. El desierto significaba para él seguridad, aislamiento, libertad también, porque él tenía una sentencia pendiente, había con sus manos asesinado, ¿verdad?, a alguien, y él decía: la justicia está tras mí, y él dijo: lo más seguro es el desierto, ahí me refugio. ¿Quién va a ir al desierto? 40 años pasaron y Dios se revela a él de una manera poderosa, le encarga un ministerio, un propósito, y aquel hombre regresa a los 80 años para servir como un gran líder 40 años más. 120 años fue la vida de este hombre llamado Moisés, que su nombre significaba sacado de las aguas o librado de las aguas. Imagínense, alguien que estaba a punto de morir tuvo una gran vida y un propósito en las manos de Dios. Ahí él conoció al Dios poderoso, al Dios de sus padres. Pero ahí también el Señor, en ese capítulo 3, le da 3 razones o 3 propósitos por qué iba a libertar al pueblo. Imagínense 400 años de opresión. ¿Qué había en sus labios de ese pueblo? Amargura, dolor, historias tristes, o sea, relatos que enchinan la piel, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos personas que están relatando momentos muy críticos, difíciles en su vida, nuestra piel se eriza, ¿verdad? O dice: wow, no puede ser que pase esto y suceda. Los 400 años en los labios y en el corazón de ellos estaba grabado el dolor, la miseria, la hambruna, la tristeza, el no desarrollarse. Se habían multiplicado como pueblo, pero económicamente estaban estrechos, estaban afligidos. ¿Qué era su clamor a Dios? Escuche bien esto. La Biblia dice que Dios escuchó su aflicción, su amargura, y dice: he descendido para librarlos. He escuchado eso en sus labios, el dolor, la necesidad,
Dios escucha eso de nosotros. ¿Cuántos de nosotros podemos vivir así como el pueblo de Dios en Egipto muchos años y nuestra oración es un clamor de una gran necesidad? Pero Dios los quería llevar a un lugar donde ya no iba a haber ese clamor, sino iba a haber una adoración. Escuche bien, Dios los quería llevar al desierto para que ellos le adoraran, para que ellos en sus labios hubiera una palabra de alabanza, una palabra diferente, una palabra de agradecimiento, una palabra ya no de esclavitud, sino un cántico de libertad. No toda la vida vas a estar así. Si tú piensas que la vida cristiana va a ser todo ese proceso, eso es parte del camino. Pero Dios un día desciende con mano poderosa y su gracia y su poder nos transforma. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Y sabe qué es lo más asombroso? Que el Señor le dice, 400 años te han exprimido, te han opresionado, te han quitado todo. Yo en una noche te voy a regresar todo. En una noche te voy a devolver todas las cosas. Y ellos recibieron en una noche todo lo que aquellos le habían quitado 400 años. Vean lo que es el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y ellos, dice, salieron bendecidos, prosperados, no salieron derrotados. Ahora, la gran pregunta, ¿usted está listo para recibir? ¿Usted está listo? Porque el Señor les dijo, les voy a sacar prosperado, pero ustedes van a recibir lo que le den sus vecinos, tómenlo. ¿Cuántos de nosotros? Ay, no me lo dé. ¿Cuántos quieren vivir así en la vida cristiana? Siempre orando, siempre llorando, siempre pidiendo, siempre clamando, pero cuando Dios te quiere bendecir, como que soy muy pecador. Ay, dice usted, no lo digo, lo practica. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, a veces nosotros, nuestra abrumada historia nos lleva a esa congoja, pues, y no extendemos la mano, no abrimos la mano y decimos, Señor, si me vas a dar, bendíceme. Y el Señor les explicó ese día, no se detengan, abran sus manos y reciban, porque yo he propuesto quitarle todo a Egipto y dárselo a ustedes. Vea esto, ¿cuántos creen que Dios puede hacer eso? La palabra de Dios nos enseña que hay muchas cosas que Dios tiene preparado para el que los ama, para aquel que le ama. Imagínese usted dirá, bueno, yo tengo una historia de fracaso, yo tengo una historia de problema, yo tengo una historia de deudas. Si usted supiera mis deudas, si usted supiera mi situación, si usted supiera, hermano, ¿cuántos de ustedes han vivido 400 años de fracaso? ¿Cuántos de ustedes han vivido 400 años de opresión? No tiene nada que ver con 1 año, 2 años o 10 años. Si Dios pudo con 400, puede con 1 y puede con 10. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que aprender a confiar en Dios. Dios quería cambiar su corazón de ellos. La circunstancia se había apoderado de su corazón y de su pensamiento. Mire, cuando Moisés se presenta, ellos se alegraron, ¿verdad? Cuando Moisés llega y dice, Dios me ha enviado, usted lo puede leer, y dice, Dios me ha dicho que les va a libertar. Y que dijeron, wow, gloria a Dios, amén, amén. Pero cuando enfrentaron a Faraón, Faraón dijo, gloria a Dios, aleluya, qué bueno que se van, qué bueno, goodbye, que le vaya bien. ¿Será que así fue Faraón? Que dijo, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es? ¿Y saben qué? Para que se le quite. Antes les dábamos esto, ahora no se los vamos a dar. Antes producían tanto, ahora van a producir el doble y lo tienen que entregar. ¿Y en qué se convirtió aquel momento? Dice la Biblia que después que Moisés se había presentado, ¿cómo lo veía el pueblo? Con amargura. Y le dijeron, ¿para eso has venido? Mejor estábamos así. Camino a la libertad, camino a la abundancia, se pasa a veces por la amargura. Tú tienes que decidir dónde te vas a quedar. ¿Quieres saborear la amargura o quieres conocer la bendición de Dios?
Porque ellos en sus corazones, ¿qué dijeron? No, hombre, mejor nos hubiéramos quedado. ¿A eso veniste? ¿A eso? Mira lo que nos provocaste. Y ellos veían con mal, como decimos aquí en Tabasco, con mal ojo, ¿verdad? A Moisés. Mejor ni hubieras venido. Mejor aquí estuviéramos. Nos has hecho viles delante de ¿quién? De Faraón. Qué tremendo es cuando nos dicen, hermano, viene la bendición. Mejor ni conozcamos la bendición, hermano, porque el diablo se enoja. El diablo se enoja. ¿Y a ti qué diablos te interesa lo que el diablo quiera? ¿Cuántos alaban al Señor? Conoce lo que Dios quiere. Eso sí lo entendieron, ¿verdad? Conoce lo que Dios quiere para ti. O sea, tenemos que pasar esa brecha. No nos podemos quedar, porque el día de la liberación venía. Era un día grande. El día de la liberación poderosa de Dios se manifestó. Pero lo más sorprendente de Dios era lo que venía en el desierto. Su presencia se iba a manifestar delante de ellos. Ese Dios invisible se iba a hacer visible en ellos y les iba a revelar su propósito. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Eso era lo más grande de la historia de este pueblo. Iba a tener una revelación total de un Dios infinito. ¿Por qué un lugar? En su mentalidad ellos conocían solamente la esclavitud. 400 años conociendo lo mismo y lo mismo. Parece que al otro día que nos levantamos después de conocer lo mismo, viene lo mismo. Parece que no hay nada. Pero Dios se manifiesta y le dice, les voy a libertar y les voy a llevar a un lugar. ¿Por qué un lugar? ¿Cuál es el deseo de Dios al llevarlos a ese lugar? En ese capítulo 3 y en parte del capítulo 5 y en el 4 también manifiesta 3 propósitos o 3 razones por qué Dios quiere un lugar. Dios habita en todo lugar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios está en todo lugar. Pero es Dios el que les dice, les voy a llevar a un lugar. ¿A qué lugar los iba a llevar? Los voy a llevar al Sinaí. ¿Se acuerdan que en el Sinaí Dios se le había revelado a Moisés? Dios se le había manifestado. El Sinaí es el lugar más inhóspito de la tierra de Israel. En la península del Sinaí está esa montaña, esa cordillera de montes, más de 2000 metros de altura. Y ahí Dios le habló, ahí Dios se le manifestó. Dios quería también manifestársele al pueblo. Y vemos la primera razón, está en el capítulo 3, verso 12. Cuando Dios está llamando a Moisés, le está diciendo, te voy a enseñar por qué los voy a libertar. Ya escuché su clamor, ya escuché su necesidad, ya escuché su problema, ya escuché y no solamente antes que lo hablara, cuando lo pensó, cuando lo vivió, yo ya lo vi, lo escuché. ¿Cuántos dicen amén? Pero vea el verso 12. Cuando Moisés está dialogando con el Señor, cuando Moisés le está diciendo, ¿quién soy yo para que vaya con Faraón? Eso está en el verso 11, ¿verdad? Oye, ¿quién? Yo soy un humilde pastor. Yo voy a llevar con una vara y un cayado y mi hermano. ¿Y quién somos delante de Faraón? Si Faraón se revela como un Dios, escuche bien, parece que lo que está dominando nuestra vida es más poderoso que el Dios que creemos. Amén. Parece ser uno de los problemas que tenemos y de un liderazgo es que nos anticipamos a las cosas. Cuando la fe no es anticiparse a las cosas, es esperar las cosas a la manera de Dios. Escuche bien, Moisés su problema se anticipaba siempre. ¿Y si voy? ¿Y qué me va a pasar? ¿Me va a correr? ¿Me va a esperar? ¿Cuál es tu propósito y tu plan? Si das un paso, ¿y si me va mal? ¿Y si ya me enredo más? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? ¿Y si se enoja? ¿Y si se alegra? Oiga, vivimos anticipados. Cuando el Señor nos dice, da el paso,
y yo voy contigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios le tenía que enseñar algo a él y al pueblo. Y vea esto, el verso 12 le dice el Señor, y él respondió, está hablando el Señor, Dios, ve, porque yo estaré contigo. Oiga, ¿cuántos quieren caminar con el respaldo de Dios? Qué lindo, ¿verdad? Yo estaré contigo. Y vea esto, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Vea, yo estaré contigo, pero yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Oiga, el Señor le está diciendo, lo vas a sacar. Eso se va a hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso no es que si se puede o no se puede, los vas a sacar. Dice, vea esto, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Oiga, la primera razón por qué tenemos un lugar es para servir a Dios. No hace tiempo les dije que el primer paso en la integración de la iglesia es servir. El servicio es el primer paso para entrar y congregarse. O sea, usted tiene una razón por qué Dios le trajo. Si usted piensa que viene, recibe el culto, adora a Dios y se va, esa no es la razón. La razón es que Dios quiere usar tu vida. Tú eres un instrumento en las manos de Dios. Dios le dice, tú me vas a servir. ¿Usted entiende esta revelación? Tú me vas a servir, me vas a adorar. La palabra servicio aquí es adoración. Fíjese, la palabra que se usa aquí es adorar. Cuando servimos, adoramos. Escuche bien, cuando servimos, honramos a Dios. Y eso se los vuelve a repetir en el capítulo 4, en su verso 23. Si usted va ahí, dice, ya te he dicho. Cuando vuelve lo mismo otra vez, Moisés dice, pero si yo voy, me presento con esto, ¿tú crees que Faraón va a decir, sí, vete, muy bien, que te vaya bien? Faraón se va a enojar, Faraón se va a molestar, Faraón. Y el Señor le dice, ¿sabes? Ya te he dicho. Verso 23 del capítulo 4. Ya te he dicho que dejes ir ¿a quién? A mi hijo. Oiga, en los versos anteriores de ese capítulo, el Señor le había dicho, mi hijo es Israel. ¿Qué no hace usted por un hijo? ¿Qué no hace usted por un hijo? Hace lo imposible. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el Señor nos dice, Israel es mi hijo, mi hijo. Yo lo voy a librar. ¿Cuántos quieren ser familia de Dios? Pues sabe que si usted ha aceptado a Cristo, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Usted no es nieto de Dios, ni bisnieto. Usted es hijo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Hijo de Dios. La Biblia dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. ¿Con qué propósito? Ahí está. ¿Para qué? Para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí. Y ahí viene una sentencia tremenda. Si te opones a mí, te voy a demostrar quién soy. Escuche bien esto. La primera razón por qué Dios lo sacó al desierto es, me vas a servir. El servicio requiere tu tiempo, como la esclavitud. ¿O no? La esclavitud te consume el tiempo, pero no te da nada. Pero servir a Dios sí te da. Dios te bendice. Dios te respalda. Dios te va a honrar. Porque el servicio es adoración. Eso fue lo primero. Así como consumieron 400 años. Imagínense, mire, aquí voy a decir algo.
tenemos que ser y organizarnos, porque hay personas que dicen, hermano, yo estoy muy ocupado que no puedo servir a Dios. Cuidado, porque en algún espacio vas a gastar tu tiempo. O sea, en algo vas a invertir tu tiempo. Amén. En algo te vas a desgastar. Dios nos ordena que trabajemos, que nos eduquemos, que nos prosperemos. Eso es parte de la bendición de Dios en nuestra vida. Pero ordena que adoremos a Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Satanás? ¿Qué quería Satanás? Híncate, adórame, sírveme y te voy a dar todo. ¿Y qué le dijo el Señor? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. ¿Qué le dijo? ¿Y a Él solo qué? O sea que puede servir a muchas cosas más. Puede servir a muchas cosas que te van a consumir tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tus años. Pero Dios aquí le está diciendo, no pueden. ¿Y cómo estuvieron 400 años en esclavitud? ¿Y si pudieron? Tú dices, no le puedo dar 1 hora, 2 horas el domingo al Señor porque estoy tan ocupado, tengo tanta prisa. Cuidado. ¡Qué silencio! Es la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? La palabra de Dios con cariño. Porque este pueblo dijo, no, nosotros estamos tan ocupados. 400 años de opresión. ¿Y cómo tuvieron para eso? ¿No pueden servirme? ¿No pueden honrarme? ¿No puedes hacer esto? ¿No puedes dedicarte? Claro que sí puedes. El Señor le dijo, te voy a cambiar la mentalidad, te voy a acercar para servirme. El Señor le dijo que el Señor era su Dios, al Señor solamente tenían que servir. Por lo tanto, la primera condición, ¿por qué un lugar? Este lugar es para servicio. Es para la gracia que Dios te ha dado, la vas a exponer, la vas a presentar. ¿Sabe? El servicio bendice a otros. Hace unos días que teníamos el evento, yo me acordé de un hermano que yo dije, ¿cómo el hermano lo extraño? Porque el hermano tiene él es profesional atendiendo a las personas, a eso se dedica. Y a mí en momentos él, pastor, mire, hasta el café, qué bárbaro el café, hermano. El hermano con un detalle, tiene todas las cosas lo tiene. Y yo digo, wow. Pero el hermano de eso hasta en eso es un profesional. Y yo cuando estábamos en este evento dije, ay, ¿dónde está el hermano con la taza de café? Lo necesitamos, pero usted dice, ay, no me necesitan. Yo vengo, me gozo, alabo al Señor. ¿Y tu servicio? Porque Dios te sacó de Egipto para servirle. Dios te sacó con ese propósito. Este lugar necesita servidores. Este lugar necesita personas que sirvan a Dios. ¿Cuántos están aquí? La segunda razón, ¿por qué un lugar? ¿Por qué un espacio delimitado? Cuando usted ve este lugar y ve todas las cosas, es la transformación o el toque de alguien. Amén. Usted ve algo, alguien, Dios lo usó. Alguien, Dios lo movió. La segunda razón o propósito se encuentra en el capítulo 3, verso 18. Cuando alguien está listo y definido en el lugar, mire lo que dice. Éxodo 3, 18 está conmigo. Y oirán tu voz. Y vea lo que dice. Y irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Y le diréis. Vea lo que le va a decir. Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, mire esto. Está atento a lo que vamos a leer. Nosotros iremos ahora camino de ¿cuánto? 3 días por el desierto. ¿Con qué razón? Para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. La segunda razón o propósito por qué un lugar, tenemos que ir al Sinaí, tenemos que ir a aquella montaña, encontrarnos con Dios, porque le vamos a ofrecer
¿qué? Sacrificio. La segunda razón, ¿por qué un lugar? Porque aquí ofreces, porque también aquí recibes. ¿Cuántos alaban al Señor? No podemos ofrecer si no hemos recibido. De lo recibido de tu mano te traemos, dice la Biblia. Dios le estaba diciendo, les voy a llevar ahí porque me van a ofrecer. Ese es el lugar. Por eso Dios le dijo, el día que salgas, aquella noche que salgas, aquel día que vayas a salir de Egipto, te voy a prosperar. La razón de la prosperidad en nuestra vida es honrar a Dios con lo que nos ha dado. El pueblo había conocido el fracaso, la deuda y el dolor, pues ahora iba a conocer la bendición de Dios, pero el propósito máximo era, te voy a dar un lugar para que me ofrezcas. Lo que le estaba diciendo Dios al pueblo no era nada desconocido. Por 400 años ellos en la esclavitud no habían ofrecido nada a Dios. La esclavitud los había ahogado espiritualmente. Si hay algo que ahoga y que debemos de ser librados, es de problemas de deudas y de problemas de situaciones, porque nos encarcelan, no nos dejan dormir. El diablo es un instrumento de Satanás para ahogar tu vida, ahogar tu fe. Amén. Y tu oración siempre está en lo mismo. Ellos por 400 años no habían ofrecido nada a Dios. Si no tenemos nada, si no nos han pagado, si no hay nada, ni para nosotros ahí vamos a llevar para el Señor. No le habían dado nada a Dios. 400 años los pueblos paganos ofrecían a sus deidades. Faraón, con toda su nación pagana, idólatra y con una cultura demoníaca, ofrecían a sus ídolos. Pero el pueblo de Dios, llamado por Dios, no le ofrecía nada a Dios. Algo Dios le estaba enseñando. Algo Dios le estaba mostrando. Usted puede ver que el reino de las tinieblas ofrece, invierte y hace. Y nosotros tenemos que hacer acciones y actividades. Hay que invertir para honrar a Dios. No se puede hacer sin la disposición y la inversión de ustedes en el reino de Dios. Pero el Señor le dijo, te voy a sacar para que me ofrezcas sacrificios. Y el Señor se los vuelve a decir en el capítulo 5, verso 3. Escuche bien esto. El Dios de los hebreos, ahí se lo están diciendo a Faraón. Están delante de Faraón. Una cosa es que Dios se lo dijo y ahora Moisés y Aarón están enfrente de Faraón. Y le dice, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Vean lo que dice. Iremos pues ahora. ¿Cuándo van a ir? Mañana, el próximo año, cuando me vaya bien. Iremos ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos ¿qué? Sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Aquí estaban diciendo algo tremendo. Están ante Faraón, pero la revelación de Dios para ellos fue: hasta hoy te servimos, hasta hoy te dimos. Ahora la historia cambia, ahora la historia es para Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Ellos se tuvieron que levantar. Yo creo que es tiempo que en el poder del Espíritu Santo tú te levantes y le digas esa deuda: ya pagué mucho, ya te pagué mucho interés, ya debo mucho, pero ahora voy a honrar a Dios, porque de ahora en adelante mi bendición viene. ¿Cuántos alaban al Señor? Es tiempo que te levantes y le hables a tu situación, a tu problema, y eso es a ti mismo, que declares lo que Dios va a hacer contigo. Ellos, 2 personas, se presentaron ante el hombre más poderoso y le dijeron: ahora se terminó, porque vamos a ofrecer sacrificio. 3 días nos vamos a internar al desierto. Fueron 3 meses de caminata. 1 año estuvieron allí en la península del Sinaí adorando a Dios.
conociendo el favor de Dios. Quizás en tu fuerza no te puedas levantar, pero si Dios está contigo, sí lo vas a hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo no tengo ni un dinero ni un peso para pagar mi deuda, pero tú sí la tienes, Señor, y me puedes ayudar. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Yo no puedo con esta enfermedad, pero tú sí puedes, Señor. Una enfermedad te puede consumir tu dinero. Una enfermedad y un problema. Mire, yo les he enseñado muchas veces, ¿verdad? El otro día yo escuchaba y les he dicho, ¿verdad? A veces nosotros nos reservamos para dar a Dios, pero si vas a la calle y te asaltan, hasta la cartera le dan a la gente. Quédate con el cambio, pero déjame ir, ¿o no? Porque queremos salvar la vida. Amén. ¿Cuánta gente ha perdido la vida por estar peleando por la cartera? Llévatela, hermano, y hasta te doy el resto. Porque aprecias la vida. ¿Acaso no aprecias a Dios? ¿Acaso no reconoces su grandeza y su favor? El favor de Dios está con nosotros cada día. Nuestra mentalidad tiene que cambiar, porque ahora el Señor le dice: tú me vas a ofrecer, tú me vas a dar. Ah, no, pastor, si usted supiera la complicación que tengo, no, ay, Dios mío, ¿cómo? ¿De dónde? Cuidado, porque te quieres quedar en Egipto. Dios lo sacó. Y cuando Dios demanda algo de nosotros es porque Él te va a dar algo. Amén. Es porque Dios te va a proveer y te va a sustentar. Él dará la bendición en el momento justo. Y nosotros simplemente ofrecemos de lo que Él nos da. La segunda razón del lugar es: ahí me ofrecerás. Ahí Dios se había revelado, ahí Dios se había manifestado. Ahora el pueblo lo iba a honrar. La tercera condición o la tercera razón por qué un lugar, y esto me llena de alegría, porque el Señor le dice, capítulo 5, verso 1: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. La tercera razón de un lugar es porque hay que celebrar. Hay que hacer ¿qué? Fiesta. Oiga, esto me alegra. ¿A quién no le gusta una fiesta? Nada más dos hermanos. Ay, hermano. ¿A quién no le gusta una fiesta? Alegría, abundancia, bendición, gozo. Parece que nuestros cultos se han convertido en cansados. Ah, no, perdón. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cómo es nuestro culto? Miren lo que dice: les voy a llevar a celebrarme, ¿qué? Fiesta. ¿A poco en una fiesta no hay bulla, no hay algarabía, no hay expresión? Ah, no, pastor, el culto. Una vez me dijo alguien: no, pastor, el Señor dice: mi casa, casa de oración será llamada, y debemos de orar en silencio, nada de bulla. ¿Dónde dice eso? Está hablando de la fe que debemos de tener en un Dios que escucha. Pero cuando nosotros interpretamos ese texto, si vamos, ¿qué es la casa de Dios? Fíjese, la Biblia dice, cuando Salomón presentó el templo, cuando está orando y en la dedicación, dice: si el extranjero viniere a causa de ¿qué? De oír tu poder y tu gran nombre, y él viniere y orare aquí, escúchalo, Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo va a escuchar a alguien si no hay una bulla? ¿Cómo escucharon el día de Pentecostés y todos se acercaron? ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo? Silencio, silencio, silencio. Dice la Biblia que ni ellos, ¿verdad? Un viento recio, porque llevaban 10 días ahí reunidos, 10 días buscando a Dios. Pero el viento recio vino, ¿verdad? Un fuerte estruendo
que atrajo a todos. ¿Cómo es nuestro culto? Una persona que ha salido de la esclavitud y sirve a Dios, una persona que ofrece, tiene alegría en su corazón, celebra a Dios. Esto es una fiesta. El mejor momento de mi vida es estar en la casa de Dios para alegrarme todos los días de mi vida, para celebrar al Señor, hermano. Sí, yo me regocijo y me gozo con otras fiestas y todo, pero el mejor momento es estar en la casa de Dios para adorarle. ¿Cómo expresa usted? ¿Cómo expresa usted? ¿Cuál es su... El Señor, imagínense la historia de ellos en Egipto, ¿cuál era? Tristeza y dolor. Pero la historia que ellos iban a contar en el Sinaí era una historia de poder, era una historia de alegría, era una historia de bendición, era una historia diferente. ¿Qué es lo que cuentas tú? ¿Qué es lo que cantas tú? ¿Qué es lo que entonas en tu corazón? ¿Cuál es la palabra que está en tu boca? Dios dice, deben de celebrarme fiesta. Amén. Deben de celebrarme fiesta. Yo recuerdo mi hija pequeña, Elibet, cuando hace algunos años mi esposa sufrió un accidente que Dios la libró poderosamente, Dios la libró. Un accidente iba a ser fatal, iba a estar, ahí va mi primo Fidencio, mi suegra, mi esposa y Elibet. Y recuerdo cuando fuimos a ver, la situación era un cuadro espantoso. Y alguien de la familia dijeron, no, yo ni me quiero bajar. Nos engañaron, me decían, nos engañaron. Yo no. Y le digo, no, si es que están vivos porque me hablaron. No, tú lo que recibiste es una imaginación, dice. O sea, del shock tú escuchaste la voz de tu esposa, dice, pero ellas no pueden estar, no, yo no me bajo. Le digo, no, sí, ven, vamos. Y cuando allá veo a Elibet gritando, papá, estaba pequeña mi hija. Y recuerdo que las palabras que me dijo mi hija, dice, estamos vivos, hay que celebrar, hay que hacer fiesta. Amén. Y cuando vio a sus abuelos y a todo que los abrazó, hay que celebrar. Y todo el mundo llorando así. Hay que hacer fiesta. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Fuimos librados de la mano de la muerte. No hay cosa más peor que la muerte. Pero Dios tiene poder. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Dios te libra de cualquier azote. Y aquella niña decía, papá, y pegaba unos brincos y así con el pelo todo lleno de vidrio. Todo lleno de vidrio en su pelito, así todo. Y no le podíamos hacer nada porque todo lleno y con cuidado le iban a limpiar. Pero ella dijo, vamos a celebrar, vamos a hacer fiesta, vamos a adorar al Señor. Estamos vivos, amén. El Señor te salvó. Ah, sí. El Señor te... Ah, sí. Tú tienes que machacarle la cabeza al diablo. Machacarle la cabeza al diablo es decidir. Hoy, deja, porque yo ahora voy a celebrar. Celebra cada paso que das en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Celebra cada paso. Honra a Dios. Amén. Gracias, Señor, por este día. El día de el viernes, cuando mi hija termina la práctica, a las 4 de la mañana estaba yo diciéndole, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoro. Te doy gracias. Es lo primero. Desde que estaba yo descansando, yo en mi corazón estaba adorando al Señor. Y decía, gracias, Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Haz fiesta. Celebra cada paso, cada momento que Dios te da. Honra a Dios. Celebra a Dios. Y el Señor seguirá contigo. Y te va a honrar. ¿No dice el Señor que el gozo del Señor es nuestra fuerza? Qué lindo, ¿verdad?
El gozo del Señor es ¿qué? Hasta lo cantamos. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor me sostendrá. Qué lindo, ¿verdad? Si tienes ese gozo que dice, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú orar. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. El gozo del Señor me sostendrá. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un fuerte aplauso al Señor y diga, Padre, celebro tu gran nombre. Somos su pueblo. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora el pueblo que estaba en esclavitud gozaba de la libertad. Ahora el pueblo que estaba en estrechez tenía abundancia. Ahora el pueblo que estaba en enfermedad y opresión tenía sanidad, tenía libertad. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu poder, por tu favor. Tu palabra dice que tu favor, que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Padre mío, gracias por este pueblo, que cada uno de ellos tiene una historia, pero aquí podemos ver las razones que tú revelaste a este pueblo. Me vas a servir, me vas a ofrecer y me vas a celebrar fiesta. Señor, que eso haya en nuestro corazón. Celebramos la vida, celebramos la paz, celebramos el ser llamado hijo de Dios, celebramos ser llenos del Espíritu Santo, celebramos ser el espacio, el templo del Espíritu Santo aquí en la tierra. Celebramos tu ministración y tu bendición cada día, pero solamente lo más grande que ha empezado esta historia es que celebramos ser llamados hijos de Dios, porque así lo dice tu palabra. A todos los que le recibieron, a los que creen en tu nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Padre mío, celebramos tu gran nombre, celebramos y te adoramos. Hoy decidimos honrarte, hoy decidimos, Señor, porque hemos escuchado esta palabra, levantamos nuestras manos, Señor, y aceptamos tu propósito y tu plan sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro caminar. Padre mío, tú sabes toda nuestra historia, tú sabes todo. Tú has escuchado todo, Señor, y lo ves todo. Pero hoy, Padre mío, tu poder cambia nuestra historia. Hoy, Padre mío, tu visitación cambia nuestra historia. Hoy, Padre mío, tu mano derecha, tu mano de poder, si tú desciendes, nuestra vida cambia. Si tú desciendes, nuestra historia cambia. Si tú desciendes con tu presencia sobre nosotros, si tú nos visitas, todo cambia. No importa la esclavitud, no importa el problema, no importa la situación. Cuando tú desciendes, aquel lugar es santificado. Cuando tú desciendes, aquel lugar es bendecido. Cuando tú desciendes, aquel lugar es sanado. Cuando tú desciendes, aquel lugar es transformado en una historia mejor. Padre mío, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestros hogares, abrimos nuestro espíritu para recibirte. Bienvenido seas, Espíritu Santo, que venga el reino de Dios, que venga el reino de Dios sobre nosotros, que sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Tu bendición y tu gracia, la salvación del Señor esté sobre nosotros, su bendición, su respaldo. Oh Padre mío,
Señor, que no nos detenga lo que hay dentro de nosotros o en el entorno, sino que nos mueva tu favor, tu ayuda y tu bendición. Que honremos, Señor, el caminar contigo, porque ahí donde tú estás, allá hay libertad. Que nos gocemos en el Señor y adoremos su nombre. A ti sea toda la gloria. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al Señor amén. Gloria a Dios.